Ahorita, como bien dices, estoy con la hermana Maritza, pero ahorita voy a dejar que ella se presente y bueno, que nos comparta un poquito acerca de sus experiencias que ella ha tenido. ¿Cómo estás, Maritza? Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Completo. Maritza Elizabeth Cruz Pérez. Ok, ¿a qué te dedicas? Soy pastora ¿Pastora? ¿Pastora de qué? de la iglesia en Chimalhuacán, cristiana. ¿Cómo se llama tu iglesia? Restauración en Cristo. Restauración en Cristo. ¿Tú eres de aquí de la hermana República de Chimalhuacán o No, eres de yo otra nací parte? en Chiapas, Ajá. en Tapachula, muy cerca de Guatemala, pero Dios nos trajo a este lugar. Allá por donde fuimos, bueno, alguna vez fuimos a un Viaje a un misionero. viaje misionero, allá a la zona de la Canja. ¿Tú eres de por allá? No tan pegado allá, pero sí de aquel lado. ¿Tú estabas con nosotros en ese viaje? No, no fui. ¿No, verdad? No, no fui. Pero sí conoces por allá, ¿no? Sí, Donde- sí, donde conozco. fuimos. Y bueno, allá naciste. Allá ¿Tu nací. familia es de allá o es de Guatemala? Los abuelos de mi mamá eran de Guatemala, pero ya mi mamá y mi papá son de Chiapas. O sea, tus abuelos emigraron aquí a México, bueno, Sí. cruzaron el río, ¿cómo se llama? No, ellos entraron por la frontera que está ahí pasando, se llama, se me olvidó el nombre, Tacaná creo se llama, Ajá. pero pasas caminando, porque de donde donde vivían mis abuelos para Guatemala es 1 hora nada más. Sí, y aparte antes no había como que tantas restricciones, o no existía como tal la frontera, ¿no? O sea, Es correcto. sabían que un lado era México y otro Guatemala, pero digamos que la gente se cambiaba, Y ¿no? solo les divide un cuadro así nada más, y también llegué a ir a Guatemala y pasaba como si Entonces, nada. tú naciste en Guatemala, ¿en qué año? Si se puede saber. Yo nací en Chiapas Ah, sí, en en Chiapas. 1984, Órale, en Tapachula. en la capital, ¿es la capital? Sí. No, es una parte conocida cerca del mar. ¿Cuál es la capital de Chiapas? No me acuerdo. Tuxtla Perdón mi Gutiérrez. ignorancia. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sí, es cierto. Sí, no, estamos muy lejos de Tuxtla, de donde nosotros somos. Han de ser como 5 o 6 horas. Sí, es Por que descansar, Chiapas es muy muy grande. muy grande. Y bueno, ¿a qué edad se vinieron para acá? ¿Te viniste sola con tus papás? Bueno, el asunto fue el siguiente. Nosotros nací en Tapachula. Yo tengo un hermano. Mi papá se llamaba Arturo Cruz Gallardo y mi mamá se llama Elvia Pérez Ramírez. Entonces ellos se juntaron. Mi papá era mucho más grande que mi mamá, como por 11, 12 años. Uh-huh. Mi mamá pues era muy, muy chica cuando se juntó. Con el pasar del tiempo, mi papá empezó a tener problemas de salud. Ya habíamos nacido. Tengo un hermano que se llama Carlos. Saludos, Carlos, si nos estás viendo. Y ya estábamos los dos. Yo tenía 5 años, Carlos 3, cuando mi papá fallece. A él le dio cáncer de esófago. Okay. Pero en aquel entonces no sabían mucho sobre el cáncer. Entonces fue todo un batallar, porque decían que era diabetes, que era otro asunto, pero no decían que era cáncer. Entonces cuando ya se hicieron los estudios, a mi papá lo tuvieron que mandar aquí a centro médico, y aquí es donde le dijeron que ya tenía un cáncer, pero ya muy avanzado. Híjole, entonces no le daban el diagnóstico. Aquí fue donde le Hasta dijeron. aquí le dieron el diagnóstico, sí. Y pues vinieron mis papás. Nosotros nos quedamos en Chiapas con mis abuelos paternos, ahí vivíamos con ellos. Y mientras mi mamá pues vino aquí al tratamiento con mi papá, pero pues no le dieron mucha esperanza y mejor ya lo regresaron y le dieron de vida, creo que 1 año, 2 meses nada más. Entonces, sí. A tu papá aquí le diagnosticaron que era cáncer, sí. Y le dijeron que al año y 2 meses le daban de vida. ¿Y falleció en ese tiempo o antes, después? Exactamente, faltaba creo que un día para el año, 2 meses cuando falleció. ¿Ustedes estaban muy chicos? No, sí, yo tenía 5 años cuando mi papá falleció, mi hermano 3, entonces éramos muy pequeños. Okay, sí, muy pequeños. Y ya de ahí pues empezó toda una circunstancia. Mientras mi papá estuvo enfermo, mi mamá nos dice que ella pues ya desesperada no sabía qué iba a hacer con nosotros, mi papá muy enfermo. Ahí caminando un día dice que escuchó unas alabanzas cristianas y entonces ella entró a la iglesia, la recibieron muy bien, al templo, la pasaron enfrente, oraron y nosotros estábamos con ella. Entonces ahí fue donde pues conocimos, bueno, mi mamá conoció, nosotros realmente éramos muy pequeños, pero así pasó el transcurrir de los años.
Mi papá fallece. Mi abuela materna la familia de mi papá son ultra católicos, así, de hueso colorado. Okay. Aparte tienen como mucha cercanía con el recuerdo de los muertos. Sí, por las tradiciones, ¿no? Que Sí, traen de allá. sí. Ellos, por ejemplo, donde enterraron a mis abuelos paternos, que los ya fallecieron, cuando es cumpleaños, Día de Muertos o cualquier otra fecha que para ellos sea especial, se reúnen en el patio para comer, para convivir y todo ese rollo. Y para mí es muy extraño realmente. Okay. Nunca tuvimos eso. La tumba de mi papá nosotros nunca la visitamos, no sabemos dónde quedó enterrado, quedó muy cerca del mar, pero cuando vino el huracán Stan, creo que se llevó las tumbas y no sabemos bien cómo estuvo el asunto, pero nunca. Mi mamá nunca nos inculcó como esta creencia de que los muertos regresan y todas esas cosas, ¿no? No nos puso esa idea. Nada más nos decía, existe un solo Dios y con él podemos platicar y listo. Pero tampoco íbamos al templo cristiano ni nada, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que sucedió es que mi mamá tuvo que venir a trabajar aquí, pero no nos podía traer porque no sabía dónde iba a estar y cómo. Entonces nos dejó con mis abuelos maternos, con sus papás de ella. No, pero imagínate, yo de 5 años, mi hermano de 3, pues Carlos sufría demasiado y yo con él. Pasó como unos 6 meses y mi mamá fue por él y yo me tuve que quedar ella sola, con unos tíos. Okay. Cierto maltrato cuando no eres hijo de familia, pues sí. No están tus papás cerca. Mi mamá mandaba dinero para que yo fuera a la escuela. Era muy gracioso porque en Chiapas las escuelas son muy pobres. Los niños no llevaban mochilas, no llevaban zapatos, ni nada. Y yo sí llevaba mochila. Pero la niña rica de ahí. De hecho no llevaba zapatos, mi mamá siempre me compró tenis, nunca entendí por qué. Entonces llevaba vestido y tenis y mochila. Entonces sí, yo era así como la extraña de ese lugar. Pero sí era muy difícil no tener, yo no sabía exactamente qué había pasado con mi papá, no sabía exactamente dónde estaba mi mamá y ahora ya no estaba mi hermano. Entonces estuve ahí hasta los 7 años. Okay. ¿Y después ya te viniste para acá o...? Mi mamá fue por mí, perdí un año de la primaria porque mi mamá fue por mí creo que en mayo y no le quisieron dar los papeles, ya faltaba muy poquito para que terminara el curso, no se los quisieron dar. Pues cuando vine para acá, venimos a vivir en Coyoacán. Ah, qué bonito, ¿por qué parte? Ahí por por la mera plaza hay unos edificios que se llaman Dakota, cerca del mercado de Coyoacán. Ah, ok. Hay un edificio que se llama Dakota y hay una escuela que se llama Saúl M. Carazo. Estudiamos ahí, volví a cursar primero de primaria y mi hermano también estuvo conmigo. Era muy difícil porque mi mamá trabajaba todo el día, entonces prácticamente vivíamos encerrados todo el tiempo. Eso fue hasta, ¿qué te parece? 3er, 4 año. Pero siempre él y yo juntos, solos. Y sabíamos que mi mamá estaba trabajando, mi mamá llegaba en las noches y a veces nos encargaba con algunas personas, pero nada más él y yo solos. De ahí, ¿qué pasó? No lo sé, no conocíamos todavía de Dios, o sea, sabíamos que Dios existía, pero no teníamos como una relación ni una cercanía. Después de ahí tuvo mi mamá algún conflicto, salimos de vivir de ahí de Coyoacán, cerca del mercado, fuimos a vivir a esta avenida, ¿cómo se llama? Miguel Ángel de Quevedo. Muy cerca. Muy cerca, con una señora que tenía una lavandería, se llama Sarita. Ella era bautista. Ah, órale, o sea que tienes trasfondo bautista. Entonces, ella era bautista y entonces le decía a mi mamá, préstame tus bodoques para llevarlos al templo. Y recuerdo que ella nos llevó. Algo que se quedó mucho en mi mente fue que me tocó presenciar un bautismo en esa iglesia. Ellos tenían un bautisterio, pero de vidrio en la parte de arriba, así del templo. Entonces los bautizaban, tú veías cómo los metían y todo. Y yo era muy chica, estoy hablando que parecía tener unos 7 años y medio, 8 años. De ahí no sé qué pasó, así a ciencia cierta, pero salimos de vivir de ahí y venimos a vivir a Nesa. Ok. Por un lugar que se llamaba calle Matamoros, ahí vivíamos muy, muy cerca de ahí. Y de ahí empezó pues nuestro trasfondo de trabajo, porque ya empezamos como a crecer, empezamos a trabajar muy chicos, aunque estábamos en la primaria, hacíamos cualquier cosa para vender y todas esas cosas, porque al no tener un padre tuvimos muchas carencias.
Y como tú dices, fue muy, el cambio fue muy abrupto porque mi papá nos daba todo. O sea, mi mamá dice que traíamos cadenas de oro, teníamos, y de pronto ya no teníamos nada. Entonces venimos a vivir a Nesa, trabajando con muchas dificultades, igual, siempre solos, mi hermano y yo, íbamos a la escuela, regresábamos, mi mamá llegaba de trabajar, y esa era como la dinámica, sin conocer a Dios, metidos en la rutina, pero siempre había como una inquietud en nosotros de decir, o sea, si hay algo más, ¿dónde está, no? ¿Dónde quedó? El no tener padre también afecta mucho. No sé qué tanto pudo haber afectado a mi hermana, pero pues a mí como mujer yo puedo decir que sí. Sí era como una parte que tenía yo ahí. ¿Seguías estudiando? Y sí, yo seguí estudiando. Mi mamá se vuelve a casar, porque ya ahí todavía no conocían. Mi mamá se vuelve a casar, yo tenía 9 años. Se casó con un hombre de Guerrero, pero él era arquitecto o algo así. Okay. Entonces, pero era muy notoria la diferencia. Mi mamá quedó embarazada, tengo otra hermana. ¿Convives con ella? No, ahí va la historia triste. Okay. Lo que sucedió es que uno de mis tíos, hermano de mi mamá, se fue a trabajar con él a Acapulco. Dicen que ellas se enamoraron de una misma mujer. Nadie conocía de Cristo, ¿no? Regresaron y regresaron con pleito. Mi mamá ya teníamos, se llama Erika Inés, mi hermana. Si nos estás viendo, Erika Inés, saludos. Entonces Eri tenía 1 año, 3 meses, y llegó mi tío muy borracho a echarle pleito a este brother, y llevaba una pistola. Uy. No se hicieron de palabras, estuvo horrible. Llegó el señor, mi mamá en medio. Recuerdo que eran como demasiados gritos, demasiadas cosas, entonces agarré a mis hermanos porque nosotros rentábamos. Después de que tuvimos casa, todo el tiempo rentábamos. Si te parece, cambiamos de casa de renta unas 23 veces. Uy, o sea que... Sí. No teníamos como un lugar establecido, vecinos, amigos de infancia. No los recuerdo porque no los tuve, porque cambiábamos muy constantemente. ¿Cuánto tiempo estuvieron así entre cambio y cambio, más o menos? Pues desde que tengo memoria, pues ya teníamos 7 años, hasta apenas que vivo aquí, ahora en Chimalhuacán, que te voy a decir que han de ser unos 7 años, que puedo decir. Uy. Conozco a la gente y tengo vecinos, ¿no? Ya estás establecida aquí, ya no aquí. Eres nómada. Exacto, pero sí era muy raro, porque mucha gente dice, es que mis vecinos cuando éramos niños, yo no tengo esos recuerdos. De infancia no recuerdo muchas cosas, la verdad. No sé si las bloqueo en mi subconsciente, pero no me acuerdo. Entonces, se pelearon mucho, agarré a mis hermanos, agarré a mi hermano, mi hermanita, y le toqué a una vecina, porque eran como una vecindad donde vivíamos. Le toqué y le dije, ¿nos puede dejar pasar? Es que mi hermano y yo estamos muy asustados. Y sí, nos dejaron pasar. Ay, qué bueno. Se escuchó antes de eso, entre mi hermano y yo, Carlos, logramos quitarle la pistola a mi tío y la escondimos en el tanque de gas. Pero estaba borracho, ¿no? Sí. O sea, que una de esas que se descuidó. Sí, entonces ahí se la quitamos y la dejamos en el tanque de gas. Pero encontró unas tijeras y se las aventó a este brother y le abrió aquí la frente. Bueno, fue horrible. Después de todo, creo que mi mamá se desmayó, bueno, se escuchaba mucho. Fueron por nosotros, dijeron que ya todo se había calmado y nos acostaron a dormir. Y recuerdo muy bien que nos acostaron yo, mi hermanita y mi hermano. Pero desperté porque mi mamá gritaba, no te la lleves, no te la lleves. Entonces su papá de la niña, por el pleito que tuvieron, no sé qué, en represalia, no sé qué pensó él, se llevó a mi hermana con 1 año, 3 meses. ¿Y ya no volvieron a saber nada de ella? Nada, nunca, hasta hoy nosotros no sabemos ni dónde está, ni si vive, no sabemos nada. Ni de este señor, ¿no? Tampoco. No, él tenía familia en Estados Unidos porque fuimos al DIF, a Guerrero fueron a buscarlos y no los encontraron. Pero yo recuerdo mucho que una vez acompañé a mi mamá al DIF, te estoy hablando que tenía 9, 10 años, y los del DIF dijo, ay señora, pues si tiene 2 hijos, ¿para qué quiere otro? Bien empáticos, bien ¿no? Empático. Con tu mamá. Y sabes, hoy se considera un secuestro, hoy, pero de hecho, en aquel entonces... No, porque era papá, ¿no? Porque era el papá, y entonces dijeron, pues es su papá, ya de estar bien. Pero de ahí, a raíz de eso, mi mamá agarró el alcohol. Ok. O sea, trabajaba, pero a cierta hora ya tenía que llegar. Si no llegaba, nosotros sabíamos que se consiguió una amiga que nada más le llevó
al vicio. al vicio. Era muy, o sea, de por sí la vida era muy complicada. Y ahora con el vicio de mamá, no fue mucho tiempo, pero era como todo el dolor, ella no supo realmente cómo. Sí, porque fue muy difícil, ¿no? O sea, aparte de que había fallecido su marido, pasa lo de este hombre, se iba su hija, entonces Y perdieron. luego tenía 1 año, 3 meses, apenas haciendo sus monaditas que estaba la nena. Entonces sí, mi mamá tardó como en recuperarse un poco, pero nosotros estábamos ahí, teníamos que sobrevivir realmente. Sí, ¿y de qué trabajaban? Mi mamá trabajó mucho tiempo ahí en el Boulevard Portuario, en los puestos que están debajo del puente. Ah, ok, en la base, ¿no? En la base, trabajamos ahí. Dulcería, vendía gelatinas, gorditas, a otra señora. Ahí estuvimos, toda nuestra vida estuvimos ahí. O sea, que conocen a todos los comerciantes de ahí. Conocemos a la gente de ahí, todo. Pero algo muy interesante que a mí me pasaba es que yo veía cómo la gente ahí pues crecía, ¿sí? Se reproducía y se casaban entre ellos y ahí se quedan y ahí muchos siguen, de los que yo conocí ahí siguen con sus nuevos hijos, con sus nietos, pero siguen ahí. Es una vida muy, ¿cómo te podré decir? A mí no me gustaba. O sea, aunque alguien podría decir es que te tuviste que acostumbrar, algo dentro de mí no se acostumbró. Y yo no conocía a Dios, pero mi mamá siempre dijo que Dios existía, entonces yo le decía, sácame de aquí, sácame de aquí, yo no quiero estar aquí, yo no quiero vivir, no quiero terminar mis días aquí, viviendo debajo del puente. Porque trabajábamos día y noche, nos tocó dormir en esos puestos, recibir Navidad, Año Nuevo, ahí. Sí. O sea, era muy pesado. Muy pesado. El ambiente después de las 2 de la mañana es otro ambiente. Eso nos llevó como a ser muy rudos. Entonces, algo que me cuesta mucho trabajo hoy es que a veces soy medio ruda, así de barrio. Pero pues es que el contexto nos enseñó a ser como... Pues sí, a ser duros, ¿no? Adaptarse al ambiente. Ajá, exactamente. Entonces, cómo contestar para no ser agredidos, pues defenderte si alguien te quiere lastimar. Y pues sí, 2 que 3 cositas y siguen nosotros. Y es algo que... Aún cuando estoy predicando o algo, yo tengo que decir, Señor, dame las palabras porque si no... No quiero decir algo que no. Que no es, exacto. Entonces, sí es algo que está conmigo. Entonces ya pasa. Y estuvimos ahí, ¿qué te parecerá? Hasta los 14, 15 años. Cuando yo cumplí 15, mi mamá todavía, pues estoy hablando que todavía seguía en algunas de esas cuestiones, y en una de esas ocasiones me acuerdo muy bien a septiembre. A mí no me gustaba septiembre, quedé traumada. Llegó con esta amiga, empezaron, entonces se salió a la calle, no sé si le dio el aire, no sabrá Dios qué le dio. El asunto es que ella empezó como a despedirse de nosotros. Le dijo, cuídense, y se desvaneció en una silla. Se murió. Nosotros ya quedó ahí. No reaccioné. Me quedé parada, nada más sentía que salían mis lágrimas, pero mi hermano sí reaccionó. Y él salió, buscó ayuda y vinieron como unos paramédicos. Y entonces, después de todo eso, escuché como mi mamá, como si diera un suspiro muy profundo, hubiera regresado. Wow. Entonces, yo le pedí a Dios, otra vez vivíamos varios en ese lugar, ya habíamos cambiado de casa y ese era otro lugar. Entonces yo me encerraba en el baño y yo le decía a Dios, si existes, cambia nuestra vida. Yo tenía 15 años. Sí, porque tienes esa conciencia, ¿no? Yo decía, cambia, no podemos vivir esto, o sea, no podemos estar así. Y yo sí le decía, si no existe, cambia nuestra vida. Entonces, pero no sabía ni dónde, ni por dónde, nada. Entonces, ahí en el aeropuerto, los de la Ruta 3, uno de los choferes de la Ruta 3 le dijo a mi mamá, ¿por qué no van a la iglesia? Ah, sí, ¿dónde? Y mi mamá tenía una conciencia porque mi mamá de chica fue adventista. O sea que ya... Digo, es otra cosa, pero ya tenía... Ajá, sí, exactamente. Entonces ahí anduvimos con unas mezclas. Entonces dijo, sí, necesitamos cambiar nuestra vida y todo. Y también porque lo que había sucedido días antes fue muy traumante. Y pues sí nos daba miedo que volviera a tomar. Fuimos a la iglesia. Este señor que nos invitó, jamás lo vimos en el templo, jamás. Órale, pero los invitó. La iglesia, la primera iglesia que nosotros fuimos está en Agrícola Oriental, ahí en sur,
como por Sur 17, se llama Monte Oreb, el movimiento del Miepi. Ok, todavía existe. Entonces. Todavía existe, sí, es una iglesia histórica. Y ya sabes que los del Miepi pues tienen sus propias reglas, no usan aretes. Sí, un mundo aparte. No, sí era. Sí, sí. Pero te voy a decir que cuando entré en ese lugar, una iglesia inmensa, a lo mejor no es tan grande, pero cuando tú eres todavía joven, todavía ves grande, entré a la iglesia y mis palabras fueron: Dios, si tú estás aquí, aquí me quiero quedar. Y nuestra vida realmente dio un giro de 180 grados. ¿Cómo lo empezaron a percibir? Y, que había cambiado algo. Que había cambiado. Por ejemplo, nuestras metas, el trato entre nosotros, teníamos como ya un motivo. Porque yo tenía 15, yo dije, ¿para dónde va nuestra vida? ¿No? ¿Para dónde ¿Seguías va estudiando vida? todavía? Yo seguía estudiando, para ese entonces terminé la secundaria. ¿Dónde estudiaste la secundaria? Estudié la secundaria en Fundación Azteca. Órale, o sea que eres... De la primera generación, sí. Porque ahí nada más entraba la crema innata de... Sí, nos hacían un buen... De hecho, alguien le dijo a mi mamá, métela ahí, sí, la verdad siempre me gustó el estudio, no me quiero aquí ver muy, pero siempre me gustó echarle ganas, pero siempre tenía en mi mente, podemos salir adelante. Entonces, yo quería hacer algo más. Okay. Yo ya me había inscrito aquí en ISA en una secu que se llama La Calmeca. Ajá. Y entonces ya habíamos entregado cosas y todo, y alguien le dijo, llévala por ahí. Mi mamá me dio de baja. Y cuando llegamos allá a Fundación Azteca, era un mar de gente. Entonces tuvieron que hacer filtros. Uh-huh. Y decían, bueno, si no pasan ciertos exámenes, no se van a poder quedar. Y yo ya no estaba, ya me habían quitado mi lugar de este lado. Y recuerdo a mi mamá que me dijo, tú puedes, échale ganas. Ok. Me dieron un lápiz, una goma, un sacapuntas y hicimos el examen. Pasé, salió mi nombre entre los seleccionados. El problema es que, como recuerdas que dije que volví a cursar primero de primaria, sí. Entonces yo era entre los rezagados. Me pusieron en la tarde. O sea que, ¿y dónde está esa escuela? ¿Es la que está ahí por Indios Verdes? Por Indios Verdes. Sí. Vivíamos de Nesa y hacía todo un recorrido de Nesa. O sea, trazas la ciudad. Hasta Indios Verdes. Y el primer día mi mamá me dijo, aprende bien porque te voy a enseñar, nunca más te voy a volver a traer. Y así fue. Me llevó, me enseñó cómo ir y regresar el primer día, y después de ahí yo estudié la secundaria y la preparatoria y todo el tiempo yo... Bueno, pues estás bien chavita, 15 años, o sea... Sí, o sea, me tocó también un ambiente muy pesado. Sí. Porque estaba yo con los rezagados, pero también había gente ya más grande, de 20, 19... ¿Quién sabe por qué? ¿Qué hacía ahí? Sí, porque como era como la oportunidad de estudiar para quien no tenía recursos y veníamos gentes de muchos lugares. El primer año fue un caos en esa secundaria, un caos. Hasta que realmente te cortaban porque no llegabas al promedio. Y pues sí, muchos tuvieron que retirarse por indisciplina, por lo que tú quieras. Y ahí estudié ahí la secundaria y la preparatoria. Órale. Pero ya... Justo cuando estaba terminando la prepa es cuando ya decidí, pues ya, encaminarme en las cosas de Dios. Entonces hay un cambio también porque, pues tú tienes como otra mentalidad, el trato con los demás. ¿Quisiste estudiar en la universidad o algo con Quise estudiar en la universidad, siempre, y de hecho todavía quiero. Ok. O sea, es como una meta que todavía, a lo mejor la puedo hacer en línea, pero si no es una cosa es otra, pero sí está todavía... en mi mente y en mi corazón estudiar una carrera. ¿Qué te gustaría estudiar? Me gustaría estudiar psicología del aprendizaje o pedagogía. Siempre fue lo mismo. Ok. O sea, porque es como mi línea de la educación. Yo hice el examen para la UNAM 4 veces. Ajá. Para pedagogía. Y la última vez cuando ya decidí desistir, me quedé a un acierto. Y dije, no. Esto no es para mí. No, y era una frustración. Hemos escuchado noticias de jovencitos que se suicidan, ¿no? Sí. Es que realmente es muy traumante porque te esfuerzas tanto y ya después entiendes la mecánica de cómo funcionan las cosas. Los exámenes al aire y los que caigan en el escritorio son los que se quedan. Tú, por Dios, entonces que hay gente que ya estudió en una preparatoria que tiene una afiliación y entra directo, y los lugares que quedan realmente son muy pocos. Son muy pocos, sí. Muchos de mis compañeros estudiaron en el TEC de Monterrey, tenían afiliación con el plantel Azteca, y ahí estaban.
algo que me sucedió no hace mucho tiempo, una amiga que tengo me contactó, me dijo, ¿cómo estás, Mari? No, bien. Le dije, ¿qué haces? Y yo bien feliz le dije, soy ministra de culto, soy pastor. Ah, me hizo así, ¿no? Yo muy orgullosa de mi profesión y ella me dijo, ¿ya no seguiste estudiando? No. Me dijo, qué mala onda, me dijo. ¿Tenías tan buena cabeza? Digo, tengo, no se me fue. Que yo pensé que ibas a ser ingeniero, me dijo ella. En el momento sí me dio un bajón porque dije, ay, ¿no? ¿A dónde me llevó la vida? Pero tuve que tomar la decisión de o seguir intentando estudiar después de todas las veces o trabajar porque la situación económica en casa era complicada. La única que trabajaba era mamá. Ok, entonces terminas la prepa ahí en Fundación Azteca. ¿Y después? Y ya después empecé a buscar trabajo. También decían que nos iban a sacar con bolsa de trabajo. Y nada más salí con bolsa en los ojos, entonces de tanta desvelada. El asunto es que empecé a buscar trabajo y pues yo dije me tienen que dar porque yo salí con una carrera en técnico en computación. Ok. Entonces, las primeras cosas que parecen muy tontas ahora, en aquel entonces, me decían es que es técnico, tienes que ser hombre, no mujer. Y yo así de, bueno, Dios me estaba preparando. Y ya, entonces empecé a buscar de lo que fuera. Tardé 3 meses, casi 4, buscando trabajo y mi primer trabajo lo encontré ahí en Romero Rubio. Okay. Ahí por Guinea, la calle, eran unos bolivianos. Okay. Ellos tenían una imprenta, editaban libros y todo, entonces me contrataron. Me pagaban 500 pesos a la semana, de 9 a 5 de la tarde. Pero yo dije, bueno, ya lo que sea, necesito trabajar. Porque te piden mucha experiencia y si no tienes ninguna experiencia, pues era muy... ¿Qué edad tenías cuando iniciaste? Cuando inicié a trabajar, yo creo que tenía unos 18, porque acababa de salir de la prepa. De la prepa, ok. Estabas hinchadita entonces. Sí. Pero para hacer tu primer trabajo, entonces... Sí, entonces iba bien las cosas con ellos. Era el papá y el hijo, pero el hijo se iba a distribuir los libros editados a Acapulco. Pues en una de esas idas ya no volvió. Se perdió por allá. Se perdió por allá. Entonces nos quedamos solos, el papá y yo. El dueño del lugar se llama Cuauhtémoc González. Él trabajó en una empresa de herramientas llamada León Well. No sé si la ubicas allá por Vallejo. Sí. Una empresa muy grande de herramientas y él trabaja ahí. Entonces él lo jubila. Entonces él quiere poner su propia empresa. Pero iban a ser eran sus primeros intentos. Y no sabían mandar fax, no sabían hacer ciertas cosas. Entonces me llamaban y yo sí sabía hacerlo. Entonces cuando ya se acabó el trabajo con los bolivianos, entonces yo dije, bueno, pues ya no, tengo que buscar otra vez. Y el señor Cuauhtémoc me dijo, mira Mari, si quieres trabaja con nosotros, nada más cámbiate para acá. Como la secretaria de la nueva empresa que hicieron, una empresa de herramientas. Sí. Y trabajé en esa empresa 5 años. Yo ya estaba en la iglesia. Ya había recibido a Cristo. ¿Ahí en Oreb? Estuve en Oreb un año, Monte Oreb, pero nos quedaba muy lejos porque nosotros vivíamos en esa y teníamos que ir hasta el Licor Oriental. Y te digo que la situación económica no era buena, caminábamos. O sea, un buen tramo. Era un buen tramo. Y el discipulado era a las 7 de la mañana. O sea, que a las 5 de la mañana salían. Salíamos para hacer todo, pero no era algo pesado porque... ¿Te gustaba? Sí, y el cambio de vida, ¿no? Sobre todo. Que pues mucha gente te puede decir muchas cosas, pero sí tienes que experimentarlo, pues así como en carne propia. Pues sí, porque es pasión, ¿no? O sea, ¿quién se levanta a las 5 de la mañana para ir a una iglesia? Exactamente, iba a decir que estás loco, ¿no? Entonces el mismo pastor dijo, traten de buscar una iglesia más cerca, pero nunca nos dijo, o esta que está más cerca, o algo parecido, ¿no? Entonces, ahí otro señor, la señora donde rentábamos, nos dijo, yo voy a una iglesia que está aquí ahí por Sor Juana, ahí en Monte de Piedad, la iglesia se llama Juan 3:16. Fuimos varias veces, pero no lo encontramos abierto. Y en una de esas sí lo encontramos abierto y nos quedamos ahí. Nunca vimos a la señora en ese lugar tampoco. Otra vez, ¿no? Como Otra el chofer. Nada más nos indicaba. Ahí estuve en Juan 3:16 todo el tiempo. Yo salí en Juan 3:16 solamente para venir aquí a China. Esa iglesia, bueno, ahora era de tinte pentecostal.
Pues, MIEPI, así. Bueno, Sí, ¿y esta pues, nueva iglesia? Esta también de Asambleas de Dios. Ah, ok, entonces ahí es donde... Ajá, de ahí ya nos quedamos. Aquí fuimos bautizados, no, nunca nos bautizamos en Oreb. Nos bautizamos aquí en Juan 3:16, el pastor Pascual Miranda. ¿Todavía vive? Todavía vive. Saludos, nos ve Pascual. El hermano Pascual, un pastor ya grande. Ideas muy radicales, igual como si estuviéramos en el medio, ¿no? Cosa que a mí no me costaba trabajo porque... Ya estás acostumbrada. Sí, yo lo que quería era conocer a Dios. Y si me decían, haz esto, yo no tenía problema realmente. O sea, en sujetar. Dije, nada me va a impedir que yo pueda conocer a Dios y que mi vida realmente sí pueda cambiar, ¿no? Y ahí llegamos a Oreb. Después de un tiempo la iglesia se dividió, porque en todas las iglesias hay broncas, para que nadie piense que hay iglesias perfectas, sí. Se hizo una serie de problemas, se dividió la iglesia, el pastor se fue, nosotros teníamos muy poco realmente. Y recuerdo que le dije al pastor, ¿y nosotros qué? El pastor me volteó a ver y me dijo, bueno, esta es tu iglesia, aquí te tienes que quedar, tienes que crecer, sujétate y el día que tú salgas de aquí va a ser para que vayas a ministrar a otro lugar. Pero nunca te salgas porque algo no te parece. Esas fueron sus palabras del pastor. Muy sabio. Dijo, yo no me voy a llevar a nadie porque la iglesia es del Señor. Y listo. Algunos sí se fueron, no con él, se fueron a otro lado. Porque claramente eran dos bandos. Sí. Llegó un pastor brasileño, Adriano, el pastor Adriano Trindade, loquísimo. El hermano Pascual ya grande, con otras ideas. Y pues llega Adriano a revolucionar la iglesia. De hecho, se estableció una disco cristiana ahí en la iglesia, pero se rentó un local en el mercado, se llamaba Lutro. Órale, ¿qué significa Lutro? Lutro, cambio de vida o algo así, él decía, ¿no? ¿Es en portugués o algo así? Decía él que era griego, la verdad. Ok, sí. No sabía yo nada, entonces ahí vamos, se invitaban a grupos de alabanza, pero no congregacionales, sino alternativos, rock, así. Entonces, hasta cumbia sabía. O sea, entonces, que ahí llegabas y me aprendiste esta alabanza, hermana. Casi, ¿no? Entonces, después él mismo dijo, no, creo que ya nos estamos yendo por otro lado. Ya cuando había mucha fiesta. Ya cuando había mucha fiesta, se terminó, pero la iglesia no le pareció mucho eso. Él estuvo ahí y fue toda mi formación con él. Entonces, él tenía mucha visión. ¿A qué le llamas formación? Para la gente que nos ve y que no conoce. Él tenía como mucha visión sobre decir, tú puedes hacer algo más dentro de la obra del Señor. Más que estar dentro de la iglesia. Más que estar sentado, ¿no? Escuchando. Sí, dijo, tú tienes que estudiar en un seminario y dejar que Dios te use. Ajá. Él tenía mucha situación con levantar obras, con hacer cosas nuevas. Ajá. O sea, no era un pastor que se quedaba quieto. Entonces, cuando él llegó con esta misión aquí donde ahorita estamos. Aquí en este lugar. En este lugar. Entonces, él dijo, yo traigo una hija. Entonces, era este lugar. Cuando él empieza a impulsarnos, pero yo seguía trabajando en la empresa de herramientas, yo solo tenía los sábados. Yo venía a este lugar, estoy hablando de hace como, que te gustan, unos 18 años. Y yo venía a este lugar a dar clases a los niños. Yo empecé como maestra de niños. Aquí había un club de tareas. No era una iglesia como lo es hoy, un templo, sino un club de tareas. Y solo veníamos los sábados, dábamos de comer, le enseñábamos, les ayudábamos y aquí la pasábamos. ¿Qué enseñaban a los niños? Le enseñábamos a los niños todo, desde regularización de matemáticas, español. O sea, que tú eres maestra de ellos, ¿no? Clases bíblicas. De ahí, sí. Digamos que ahí fueron como tus primeros pininos, por así decirlo, en la enseñanza. En la enseñanza. Y era algo que me gustaba mucho, convivir con ellos. Una cosa que aprendí es que el no tener padre me generó a mí una situación con Dios. Era como un reclamo, de decir, porque la gente siempre te dice, es que Dios se lo llevó, ¿no? Y entonces tú te enojas con Dios. Entonces yo sí le decía a Dios, ¿por qué me permitiste que...? Porque la idea de uno, o sea, loca, es de decir, si no me hubiera pasado esto... Yo tendría otra vida. O mi vida sería mejor.
Pero realmente eso nadie lo sabe, si sería mejor o no. Así es, porque las decisiones finalmente las tomas tú. Exactamente, entonces yo sí, mucho tiempo pensé, dije, si mi papá viviera, nosotros, más que nada por las carencias económicas, o sea, tuvimos muchas carencias. Llegamos a vivir mucho tiempo en un cuarto pequeño, donde en una esquina estaba la cama, en otra esquina estaba la estufa y todo así, muy... Sí. Entonces era así como, no teníamos refrigerador, no teníamos, o sea, nosotros no teníamos nada, o sea, es lo básico. Te sentabas en la cama, comías casi sentado en la cama y nada más, no había como para más. Sí, más espacio, ¿no? Uh-huh. Ajá, o sea, microondas, refri, nada, ni soñar, nada con eso. Y entonces era urgente que uno comenzara a trabajar. Cuando yo comencé a trabajar, lo primero que hice fue comprar cosas. Hacerte de tus cosas, sí. ¿No? Refrigerador. Mi primer comisión en la empresa de herramientas, porque era muy gracioso, el señor dijo, bueno, la primera comisión fueron, creo que eran 600 pesos. Era una buena lana, ¿no? Entonces dijo, pero no se las puedo dar en efectivo por las deducciones. Entonces nos llevó a, creo que era Chedraui, ¿no? No me acuerdo. Uh-huh. Dijo, compren lo que quieran de aquí y ya de ahí. Dije, ¿qué voy a comprar? Entonces, ¿qué crees que compré? Tu refrigerador. No me alcanzaba. Compré un olla express. Bueno, pero por algo se empieza. Sí, y eso fue lo primero que compré. Lo último que compré fue el comedor, que todavía tengo. Okay. Entonces, y fui como haciendo de las cosas. Y él se sorprendía mucho porque él decía, pensé que te ibas a comprar un zapato, que te ibas a comprar cosas. Digo, no, es que hace falta cosas en mi casa. Entonces siempre fue así. Trabajé solamente 5 años. Cuando empezábamos a ganar dinero ya a los 5 años, o sea, te voy a decir que ya nos aclientamos, le vendíamos a los ingenios azucareros, teníamos convenios con Luz y Fuerza, que bueno, todavía eran Luz y Fuerza. Y eran unas tranzas que me incomodaban. Okay. Honestamente, porque uno está conociendo de Dios. Y uno lo quiere meter ahí en el business. Uno lo quiere meter, y yo era la secretaria, o sea, yo sabía cuáles eran los manejos ahí. Yo hacía pólizas, yo tenía que hablar con la contadora, sabía cómo maquillaban los números. Entonces yo decía, no. Ahí sucedió algo, nos daban de comer 1 hora, me acuerdo. Yo comía en media y me iba ahí a la glorieta de Guinea, uh-huh. Y había unos columpios y me sentaba en el columpio y yo oraba a Dios, hablaba con él y decía, ¿no tienes nada más para mí? No. Y otra vez, igual como fue cuando estuvimos en el Boulevard, uh-huh. Que yo le decía, no quiero estar aquí. Sucedió lo mismo en el trabajo. Yo necesitaba el dinero, pero yo le preguntaba a Dios, ¿no tienes nada más para mí? O sea, ¿aquí me voy a quedar? O sea, yo esperaba que Dios me hablara y me dijera, ya, confórmate o algo así, ¿no? Uh-huh. Era bien curioso. Ellos eran tomadores y fumadores. Uh-huh. Entonces, llegaba viernes 1 de la tarde. Se desaparecían y... Sí, realmente era una lucha muy fuerte cuando yo trabajé ahí, porque yo estaba conociendo, pero por ejemplo las negociaciones se hacían en la cantina. Ahí es donde se cerraban muchos negocios, sí, ¿no? Sí, entonces, y la secretaria tiene que estar, aunque yo no tomaba. No tomé por la situación que pasó con mi mamá. O sea, yo vi mis tíos también, yo decía, no, el alcohol no es bueno. Nunca fui como por esa línea, por esta cuestión familiar que a mí me había tocado vivir. Entonces, sí, estaba yo bien sope porque la primera vez que fuimos, ¿y qué le vamos a dar, no? Y yo así, no quiero nada, ¿no? Denme un refresco, agua. Y dice, no, denme una piña colada. El patrón me pidió una piña colada. Pero sin alcohol, ¿no? Nada con alcohol. Y nadie me dijo que le tenía que mover. Entonces me tragué todo el licor. Y así roja. No. Y dije, no, yo no estoy para estos platos. Y yo decía a Dios, no, tú debes de tener algo más para mí. Yo nada más esperaba que llegaran los sábados para venir a clases. Entonces te decía, esta cuestión, cuando yo vine a dar clases aquí, muchos de los niños que me tocó ver en aquel entonces no tenían papá. Wow, entonces te identificabas con ellos. Aunque muchos de ellos sus papás no habían muerto, se fueron a Estados Unidos. Buscando una mejor vida.
De hecho, conozco un grupo de niños que sus papás se fueron y hasta hoy no han vuelto. O sea, ellos ya se casaron, ya tienen sus hijos. Se perdieron por allá los papás. Los papás ya no volvieron. Bueno, ya no les mandaban dinero ni nada. Ajá, entonces era así como, y ver el sentimiento de ellos, y yo me identificaba y decía, no, pues Dios es el mejor padre. Ahora yo ya lo entendía y cambio como la perspectiva. Sí, sí, sí. Otra vez vuelvo a decir, las iglesias no son perfectas, tuvimos alguna bronquilla ahí complicada. Mi hermano tuvo ahí unas complicaciones, salimos muy mal. Mi hermano salió de la iglesia, mi mamá salió de la iglesia. Y yo no salí de la iglesia solo por una razón, porque llegaba el sábado y yo venía a las veces. Yo amaba a los niños y yo quería estar aquí con los niños y decía, si yo me salgo, ya no me van a dejar. Y eso fue lo que me sostuvo, que yo tenía que venir a las veces y yo me sujetaba. Me acordaba de las palabras del pastor Pascual y yo decía, bueno, pues ahí sigo, ¿no? Y ya, pues así pasó mucho tiempo. Aquí había un pastor, me tocó ser su ayudante ya cuando se empezó a querer levantar la iglesia. Pero él, un día caminando, te estoy hablando de que aquí no estaba ni pavimentado ni nada. Sí, a otra. De hecho, tenemos una iglesia hermana que surgimos como a la par, esta y la otra iglesia, pero la otra iglesia tenía como más dinero. Sí. Entonces la gente jalaba para allá, aunque era un poquito más lejos, está hablando de Iztapaluca. Pero aquí como era todo feo, todo rústico, todo pomposo, nadie venía. Y las misioneras con las que estoy eran unas brasileñas, y así, hasta hoy sigo con una, pero son las que viven, más bien ellas vinieron a vivir aquí, y nadie de los mexicanos quería venir a vivir aquí. Entonces, era así como una... Yo era maestra, yo todavía no estoy involucrada. Pero para hacer las visitas el hermano era también soltero, entonces decía, no es que no vayas a visitar solo, llévalo. Entonces me llamaba, y nada más era como para acompañar. O eso creía yo, ¿no? Entonces, un día caminando así, fuimos a visitar a alguien que no nos abrió, porque eso sucedía mucho, la gente nos decía, ¿lo visitamos? Sí, ¿a qué hora? Llegábamos y no abría. No abría. Él se desesperó mucho y dijo, ¿saben qué? Yo me voy de este lugar está maldito, este lugar no va a crecer. Y renunció. Renunció. Y te digo que ya 5 años hice exactamente la empresa y empezábamos a ganar como más comisiones. Me asocié con los vendedores, yo no salía, yo era la secretaria. Entonces yo les decía, vamos a hacer algo, mire. Donde estén, ustedes llámenme, yo hago las cotizaciones, se las envío y nos repartimos las comisiones. Ok. Ellos no podían hacer nada sin mí y yo no podía salir. Entonces el trato era justo. Pues sí. Y el patrón dijo, me parece perfecto. Entonces, para irnos nos dividíamos las comisiones con los vendedores. No era mucho, una empresa muy chiquita, éramos 3 personas nada más. Y justo cuando empezaba a ganar dinero, yo veía casi ya venir el dinero sobre mí. Entonces el pastor, Adriano, cuando este chavo renuncia, me dice, oye, necesitamos un obrero local, o sea, mexicano. Nosotros como brasileños, como misioneros, no vamos a tomar el puesto, necesitamos un mexicano. Y entonces cambiamos de donde rentábamos. Ya vivíamos un departamento así bien chido y todo. Así. En esa pagaba yo en ese entonces como 2.500, o sea, y lo pagaba sin problemas. Ahí está, 2.500. Ahí está, ¿qué más quiere, no? Entonces, ahí estábamos. Entonces el pastor me dijo eso, me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos un obrero, estamos pensando en ti. Mi respuesta fue esta, si mi mamá dice que sí, es de Dios. Pero yo lo hice con... La intención de que no fuera, de que no sucediera. Mi mamá va a decir que no porque estamos apenas ganando dinero. Ajá. Esa fue mi mentalidad. Así es. Dije, mi mamá va a decir que no. Entonces ya, yo me iba a zafar de eso. Llegó, hicieron una reunión en la casa, llegaron y el pastor le dijo, mire, estamos pensando así. Y mi mamá nomás dijo, bueno, si Dios me está llamando, yo no tengo por qué interponer. Wow. Y tu chanfle, mamá. Eso no estaba en el guión, jefa. Entonces, y ya decidimos, y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a vivir por fe, ¿no? O sea,
Ok, trabajamos con unos misioneros de Estados Unidos y ellos me dijeron, nosotros te vamos a dar 2,000 pesos. Y el pastor me dijo, yo te voy a dar 2,000, 4,000, que era más o menos lo que ¿Tú ganabas? yo medio ganaba, que ganaba un poco, empezaba a ganar un poco más. Pero dije, y hablé con el patrón y le dije, don Cuauhtémoc, ¿sabe qué? Busque a alguien para que yo la capacite, pero no voy a ir. Ya lo sabían. Sí, esas cosas del cristianismo no dejan nada bueno, pero ya lo sabían. Llegó una muchacha y a mí me sorprendió mucho porque realmente yo renuncié, pero él me hizo mi primer cuenta de banco, el patrón, y me dio 10,000 pesos. De liquidación. Órale, muy buenos. Entonces fue mi primer cuenta de banco, mi primer dinero, y dije, bueno. Y yo vi la mano de Dios diciendo, Él quiere que haga esto. Los primeros 4 meses nos fue bien. O sea, pagamos la renta, iba, venía, hacía. En eso, el pastor me dice, pero necesitas estudiar el seminario. No, te voy a presentar para que tenga una credencial de pastor. Él pensaba todo bien fácil, era un hombre demasiado práctico. O sea, no pensaba en el proceso, sino ya veía. Ya lo tienes, ¿no? Y nos llevó con gente que tú conoces, y me dijeron, sí te la podemos dar, pero necesitas estudiar y de ahí, de las oficinas al seminario, eran unos pasos, ¿no? Siguen siendo unos pasos. Y llegué al seminario, Ana Sanders, y me siguió, bueno, yo solo vengo a estudiar unas materias sueltas y listo. Y sigo ahí. Entonces, empecé a estudiar. En aquel entonces, la colegiatura eran 1,550. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando del 2003, sí, como 2003. Uf, ¿ya 20 años? Ya 20 años, entonces, ¿Estabas bien chava? Sí. O sea, tengo que no hubo mucha chance de muchas cosas. Y yo decía, pero yo siempre tenía la convicción de decir, si es para Dios, todo está bien. Si Dios me lo pide, todo está bien. O sea, eso fue porque yo encontré a Dios realmente. Y yo no veo mi vida sin Él. Hay gente que luego se regresa y yo decía, no puedo, hasta hoy no puedo, yo no podría. Y le pido que Él siga así, ¿no? Entonces, ya empecé a estudiar el seminario, muy bien. Entonces me di 4,000 pesos, pagaba 1,505 más pasaje. Y lo de la renta, hijos, como que ya no cachaba, ¿no? Entonces, sí, claro. Bueno, se van los hermanos a Estados Unidos y se va la ayuda. Wow. Me quedé con 2,000 pesos que me daba el pastor. Entonces, ahí también era prueba para mi mamá. Yo siempre he vivido con ella. Mi hermana ya se había casado, ya con su familia, ya toda parte, ella y yo nada más. Entonces el pastor me dice, pastor, ¿y ahora cómo le hacemos? No dejes de estudiar. Pero no me alcanza para pagar. Entonces me dijo, ven a vivir a la iglesia. Y en esa iglesia es 1, 2, en el casi está. Arriba había un cuartito que parecía una pajarera, literal, y dijo, pues te damos este espacio. Y fui a vivir a aquel lugar. Más chiquito aún de los lugares donde nosotros habíamos. Y luego ya tenía cositas. Pues sí, ya no cabía. Sí. Dios me llama justo cuando di el último pago del comedor, es cuando me hacen la propuesta para mí. Y ya empiezo yo es como si Dios me hubiera dicho, ya compraste tus cosas, ya te sientes ¿lista? Vámonos. Wow. Me dio como esa oportunidad. Entonces ya. ¿Entraste al seminario, al instituto? Entré al instituto. Terminé el instituto con mucha dificultad porque al segundo año yo tuve un problema de salud. Una mañana me levanté para terminar una de las tareas. Estoy hablando como 3:30. Yo tenía que salir a las 5 de la casa para poder llegar a las 8. Tenía que pasar al trabajo de mi mamá al bulevar, le ayudaba un rato y de ahí ya me iba al instituto. Entonces cuando me quise levantar ya no pude. Esta pierna, sentí como se me jaló. Okay. Duré un mes sin poder levantar. Uf. La gente no sabía qué tenía. Me llevaron a doctores, pensaban que era la asiática, me metieron una hoja bien grande buscándome yo creo que el nervio para inyectarlo y calmar, nada. El doctor dijo, es la columna. Y yo decía, no puede ser. Y mi mamá lloraba y decía, ay, tú que eres bien pata de perro, te vas a quedar paralítica. Porque yo, sí, pues yo salía del seminario y venía para acá a visitar gente. Yo me iba de aquí 9 de la noche, llegaba a hacer tarea. Entonces yo creo que mucho estrés, ¿no? Sí.
Pero, o eso pensaba hasta que ya analicé bien. Yo tenía ciertas cuestiones con la sanidad divina. Okay. ¿Qué sanidad divina? Nosotros sabemos o creemos que Dios puede sanarnos cuando le pedimos a Él de manera milagrosa. Okay. Entonces me tocó orar con mucha gente y yo decía, pero ¿cómo funciona realmente? Entonces creo que por eso Dios me dijo, ahí te va, para que veas cómo. Para que veas que es la realidad. Okay. Vino el ayuno en el instituto que hacen cada año, 3 días, y yo le dije a mi mamá, voy a ir. Con tu pie mal. Sí, mis compañeros me cargaban para Okay. todos. Y yo decía, Dios me puede sanar ahí. O esa era mi convicción. Pero siempre esperaba la oración de los enfermos y no la hacía. Yo decía, creo que voy a regresar igual. Por una hermana, por mí. Regresé con el dolor un domingo. Pero el lunes siguiente me levanté como si nada. El dolor se fue. Así como llegó, se fue el dolor. O sea, nunca encontré una explicación de por qué te dio, ni tampoco porque se quitó nada. Okay. Pero hasta hoy no te duele. No me duele, puedo usar mis zapatillas, saltar y todo. Y voy para un lado y para otro todavía. Entonces, sí, fue mucho aprender y Dios me sanó. Entonces terminaste ¿Cuánto tiempo fue el instituto que estudiaste? Estudié 3 años porque me hice el diurno. Okay. Estudié 3 años, pero yo era así como salía de allá y venía para acá. ¿Y cómo llegaste aquí al pastorado? Ok, entonces cuando él se fue, me dijeron que tenía que venir y llegué aquí como obrero de la iglesia. Pero aquí empecé como a desarrollar más con las misioneras, o sea, no lo hice sola, sino con las misioneras brasileñas. Y empezábamos a ver, y ellas tenían como mucha afinidad porque ellas vivían aquí. Sí, ya. Entonces, el problema es que sale el pastor Adriano, también sale de la iglesia por una iglesia medio quisquillosa, sale, se va y entra otro pastor. Y ahí va la cuestión del dinero, porque él me daba 2,000 pesos y con eso pagamos el instituto. El problema es cuando él se va. Y ya no había... Ya se va y entonces el nuevo pastor llega y me dice, mira hija, él no tenía hijos en la universidad. Yo sí. Entonces ahora te voy a dar 1,000 pesos. ¿Con qué voy yo a pagar? No me alcanzaba. Las que me ayudaron mucho fueron las hermanas viudas, Okay. que estaban pensionadas. Ellas me daban así como por debajo del agua para ti. Para mí, y entonces terminé con ellas, son las que me daban. Entonces cuando la relación se desgastó mucho con el último pastor, porque él no creía en el ministerio de la mujer, es decir, que solo los hombres pueden estar al frente de una congregación. Pero no me afectaba tanto porque ya lo había pasado cuando empecé a buscar trabajo. Sí, así es. Pues ya, solo los hombres pueden trabajar de técnicos. Sí. Entonces no fue algo que me afectó. Vine para acá y él me dijo, te doy 6 meses. Si fracasas, regresas. Y me vine para acá. Pero cuando me vine, él me dijo, ya no te podemos ayudar con nada. Ahí sí fue sin nada. Vine a vivir a Chimalhuacán, rentando una casa que está aquí a unas calles, pagábamos 1,800. ¿De dónde? Pero lo pagaban. Dios nos daba. Entonces ahí estuvimos mucho tiempo, volvimos a cambiar a un lado, 5 años aquí, y entonces antes de la pandemia, te gustará, la pandemia empezó como en marzo, ¿no? Vamos a suponer, más o menos, ¿no? Marzo, diciembre, como por septiembre, octubre, septiembre, aquí los mismos hermanos me dijeron, hermana, ¿por qué no viene a vivir acá? Hacemos un departamento, un cuarto, como sea, y vine a vivir acá por aquí, ya no estoy pagando renta. Yo no quería vivir aquí porque yo ya había vivido en la iglesia y fue un caos. Sí. Si algo se perdía, si no, la única que vive aquí es Maritza, ¿no? Sí. Entonces era un rollo. Yo no quería por eso. Y porque aquí es un lugar muy abierto. Sí, así es. Entonces no estaba pavimentado, no había tanta seguridad. Y dije, 2 mujeres solas viviendo aquí. Pero Dios empezó a decirme, eso es lo que quiero que hagas. Bueno, está bien. Entonces di todos mis ahorros que tenía, hicimos una casita, ¿no? Que está aquí en el terreno. Nos cambiamos en diciembre. ¿De qué año? Antes de la pandemia, es que no me acuerdo bien. ¿2020? ¿2019? Empezó la pandemia. Fue diciembre, en marzo empezó la pandemia. Ajá. Yo tenía 3 meses viviendo aquí. Ok. Cuando empezó la pandemia. Y cuando empezó la pandemia se cerró todo. Sí. Y no había trabajo,
Nada. No había cultos. Y yo decía, gracias a Dios, porque si no, ¿cómo hubiera pagado la renta? Pues sí. Pero siempre en esa área Dios me ha sostenido. O sea, hay gente que veo que se desespera mucho por el dinero. Hay mucha gente que no se acerca a Dios por el dinero. Porque dices que voy a tener que dejar de hacer esto. Entonces todo el tiempo es... Tú desde niña, ¿no? De alguna forma lo has visto, ¿no? Desde que trabajas ahí en Boulevard hasta ahorita. Hasta ahorita, entonces es algo que sigo pidiendo a Dios. Y no sé si no lo he aprendido bien, porque la última situación que tengo también fue así bien dura. Y pues sí, de aquí vivo desde que 3 meses antes de la pandemia, yo vivo en este lugar. Okay. Hasta hoy. Pero digamos que, como dices, ¿no? O sea, todo pasa por algo. O sea, Todo pasa por algo. finalmente pasó la pandemia, pero no te faltó casa, no te faltó No. hogar, sustento, provisión. No, nada. Los hermanos aquí de la iglesia, muy amorosos, tocaban y trajimos fruta, trajimos esto, trajimos lo otro. Entonces sí nos cuidaron mucho. Es algo padre de las iglesias, Sí. que, bueno, independientemente de todos los problemas que pueden tener, Sí. existe una amistad, una hermandad entre la misma iglesia, que se apoya, ¿no? Cuando alguien está enfermo, pues lo van a visitar, Eso. oran por él, si alguien a lo mejor no tiene, pues la misma comunidad provee, ¿no? Sí, levantamos despensas y tratamos de ayudar realmente. Y es, por ejemplo, es algo que difícilmente pasa en iglesias grandes. O sea, sí sucede, pero muchas veces no vemos las caras, ¿no? Porque hay mucha gente. Pero aquí que por cierto, tu iglesia es grande, por el número de personas que tienes, considerando la ciudad, bueno, el lugar en donde estamos. Pero el hecho de que tengan esa convivencia, pues como que fortalece mucho a la gente, ¿no? Sobre todo cuando es tiempo difícil, que no te sientes solo. Sí, realmente aquí en la congregación somos como una familia. Y sí tratamos de integrar a los nuevos, ver ciertas cosas. Hemos tenido nuestros... ¿Cuánto tiempo tienes de pastora? Yo comencé a pastorear a los 25 años. Hoy ya tengo 37. O sea, ya tienes 12 años. Vamos a Menos cumplir. 5, ¿no? Digo el presidente. No, es cierto. Ya vamos para 13, que empecé a pastorear en este lugar. Okay. Muy, realmente no dimensioné. No, porque Nunca. finalmente te aventaste, ¿no? Sí, solamente. De hecho, sí, yo pienso muchas cosas de las que hice. Por ejemplo, si yo hubiera pensado mucho, dejo el trabajo y llego. Si lo hubiera pensado así, No lo hubieras hecho. No lo hubiera hecho. Realmente no lo pensaba, simplemente decía, Dios me dice, y lo hacía. Yo creo que eso es un reflejo de la fe, ¿no? Sí. O sea, porque una persona puede decir, tengo fe. Pero dice la Biblia, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la fe y los pasos de fe son esos, ¿no? Actuar cuando a lo mejor no tienes certeza de algo. Y es algo que le enseño a la gente, le digo, usted dé pasos de fe y déjese sorprender por Dios, porque así ha pasado conmigo. Y bueno, a lo mejor ya para ir terminando, ¿qué esperas para ti? Digo, entiendo la situación por la cual se atravesó, y a lo mejor ahorita es un bache, pero tú, ¿qué esperas para ti más adelante? ¿Cuáles son tus anhelos? Hoy por hoy te puedo decir que estoy como reenfocando para donde quiero ir. O sea, porque he dedicado mucho de mi vida para servir a la gente. Para servir a Dios, bueno, sirvo a la gente por amor a Dios. Así es. Pero he dedicado, o sea, toda mi vida a eso. Desde que Él me llamó, lo he hecho así, al 100%. Entonces, me enfoqué tanto que dejé como ciertas situaciones personales. Y ahorita es como, en este tiempo, con todo, sí es como reenfocar. O sea, ahí te digo, pues, seguir aquí en la iglesia, ayudando a los hermanos. Pero también, como te comenté, me gustaría estudiar una carrera en la universidad. Siempre he querido hacer un curso de oratoria. ¿Eres buena? Sí, siempre he querido hacer un curso. Son caros, pero pues Dios dirá, ¿no? Entonces, en lo académico, ¿te gustaría tener esa carrera? ¿Te gustaría tener ese...? Personalmente, sí, o sea, ahorita estoy soltera, sí me gustaría formar una familia, pero tampoco quiero que sea una obsesión, ¿no? Ok, o sea, no estás urgida de que quiero un hombre, ¿no? No, o así de traumarme y deprimirme y decir, ¿por qué estoy sola? No quiero llegar a eso. Nunca... ¿Por qué sigues soltera? Porque nunca se ha presentado el macho alfa lomo plateado que digas, este varón es para mí, o se han presentado y te decepcionan. Pues he tenido algunas decepciones, ¿no? No voy a decir que no, pero es como que se espantan, ¿no? Okay. O sea, por decir, es pastor, es maestra en el instituto. O sea, que le sacaron. Tiene una creencia. Yo siento que eso limita
muchísimo. O por lo menos así en mi experiencia ha sido. Ok, o sea que se espanta, ¿no? Que se espanta. Con tu perfil. No se espanten, caballeros. Entonces, o a lo mejor no, mi forma de ser, no sé si soy demasiado cerrada, no sé la verdad. Yo puedo decir, ay, soy muy chida, ¿no? Pero a lo mejor alguien dice, no, es demasiado seria. Ok, Sí, no sé. Entonces tú esperas tener una relación, Sí, espero. pero no estás obsesionada así de que ya... No me quiero obsesionar. Van pasando los años y sí, empieza como la carga. He tenido mucha presión social. Te entiendo, te entiendo. Mucha presión social. No solo de la iglesia, de mi familia. De todo el mundo. De todo el mundo, muchísima presión social, pero yo le digo así, no, cuando tú quieras. Y con quien sea. Bueno, no con quien sea. Sí, con quien. Con quien se deje. No, no es cierto. No. Con quien no se espante. Con quien no se espante. Entonces es más que nada como esa situación. Ok, entonces, qué bueno que tienes metas, ilusiones, Sí. tanto en la parte académica, personal, profesional, y Y pues seguir cuidando a mi mami ahorita en este tiempo de enfermedad hasta que Dios diga, ¿sabes qué? Pero siempre está, siempre es algo que me da como, o sea, que es algo que tengo que hacer, otra vez puedo decir, siempre lo hago por amor a Dios, servir a la gente. Y en este caso, pues a mi mamá que le echó todas las ganas y nos sacó adelante estando nosotros tan pequeños hasta lo que somos ahora, ¿no? hasta ahorita. Y que no nos desviamos, ¿eh? O sea, es algo que para la gente es muy sorprendente. Tuvimos oportunidad de meternos en el vicio, N cantidad de veces. pero muchísimas, por la gente que nos rodeaba, por todo. Pero ella nos ayudó mucho, pero Dios también tenía algo para nosotros. ¿Tú qué le dirías a la gente que nos ve? A alguien que a lo mejor está en depresión, que está pasando por un tiempo difícil. ¿Qué le dirías ya para terminar? Yo le diría que ponga su confianza en Dios, pero sinceramente, y que le diga que se quiere encontrar con Él, porque es como un bálsamo, como algo que te da como aire cuando te estás sofocando, pero sí que lo crean de todo corazón, que realmente se quieran encontrar con Él por lo que Él es y no por salir del problema. Okay. Sí, no sé si me explico, ¿no? O sea, mucha gente dice, es que quiero dejar de sentirme solo, pero hoy la gente te dice, pues compra esto, haz esto, haz aquello, y sales como de la soledad. Pero no, es realmente decir, quiero conocerlo a Él para que Él cambie mi vida y la transforme como cambie la mía. Sí, dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de los cielos Y todas las y su cosas justicia. añadidas. Y así ha sido, o sea, esa es mi experiencia. No les puedo decir que todo ha sido fácil, hemos tenido muchas dificultades, pero nada de lo que ha pasado puede hacer que yo deje de amar al Señor. Nada. Eso es, Nada. tienes esa pasión y Tengo esa bueno. fe, tengo esa pasión y sobre todo aún anhelo conocerle un poco más Está bien. cada Pues, día. Entonces, esperamos que nos regales otro momento para ver qué ha sido de Maritza sí, después, cómo continúa tu vida. Muchas gracias por este tiempo, Maritza. gracias a ustedes. Toño, pues esta fue nuestra entrevista para esta semana. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like. Y bueno, regresamos contigo, Toño. Buen día a todos. Bye.